y hablar de cosas espirituales, hablar de cosas sobrenaturales, hablar de cosas que los ojos no ven, las manos no pueden tocar. No es tarea fácil, ¿verdad? Aleluya. Porque es muy fácil creer que vamos a viajar en avión el siguiente vuelo, pero lo estamos viendo, ¿no? Está la puerta, está allí paradito, ¿verdad? Pero cuando hablamos de cosas que se nos escapa de lo natural, entonces empieza a dar vueltas y vueltas en nuestra cabeza. Por eso que en la Biblia hay una palabrita muy pequeñita, pero que muy pequeñita, pero que tiene un poder sobrenatural cuando es aplicada de la forma correcta. Esta palabrita aparece unas 200 o más de 250 veces en la Biblia. Y cuando ella aparece, siempre viene acompañada de mandamientos, decisiones y por supuesto de muchos resultados. Pero ¿por qué es tan poderosa esta pequeña palabra? Porque podía ser solo, ¿no? Una palabra cualquiera. Pero además de pequeña, esta palabra es poderosa. Porque ella es nada más y nada menos que el principio de todo, la razón de todo, el porqué de todo. En resumen, ella es el motor de la vida, porque sin ella es imposible agradar a Dios. Y es además que porque Dios le agrada a Él, que le creamos a Él por medio de esta palabrita. Y si no sabéis todavía qué palabrita es esa, yo les daré otra pista, ¿vale? Voy a facilitar más todavía. Esta palabrita es la certeza de lo que se espera. Y esta palabrita también es la convicción de lo que no se ve. Y es por ella, por medio de esta palabrita pequeñita, pero muy fuerte, alcanzar un buen testimonio los antiguos. Amén. Por ella también entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Vale? Ella es tan pequeña, pero tan pequeñita, que necesitas poner toda tu atención para poder verla. Pero a la vez ella es tan poderosa, que si la empleas conforme a la voluntad de Dios, diréis a este monte, pásate de aquí hacia allá, y así será hecho. Aleluya. Es tan poderosa que tú puedes decir al enfermo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Él es tan eficaz que cuando tú pones la mano, aleluya, al endemoniado, el demonio tiene que salir. ¿Ya sabéis qué palabra es? ¿O les doy otra pista? Vale, pues entonces hagamos un coro aquí entonces. 1, 2 y 3. Wow. Pero aún así tienes que venir al estudio bíblico. Ya sé que sois muy inteligentes, muy aplicados, aleluya. Pero es necesario aprender más todavía. Por supuesto que sí. ¿Qué tamaño tiene la fe? Formada por 2 letras, ¿verdad? Qué insignificante parece, ¿no? Sea F y E. Nada, dos letritas, pero que tiene todo algo, un poder en ella. Y es por eso que vamos a hablar sobre ella, pero desde un punto de vista que quizás para algunos es desconocido completamente. Porque siempre que hablamos de fe, hablamos de milagros, que también, amén. Hablamos de resultados, hablamos de cosas que no teníamos, que si el trabajo, hemos orado con fe, el Señor nos abrió una puerta, que si eso y lo otro, que también, amén. Pero el punto de vista que vamos a hablar en esta mañana
aleluya, es el principio de todo. Amén. Es el comienzo de todo. Porque es el motor de la vida, el combustible que necesitamos diariamente para funcionar. Amén. Y es la fe quien lo mueve todo. Pero antes podemos, hablar de tres aspectos básicos de la clase de fe que existe. Como sabéis, hay la fe natural que todos nosotros tenemos, ¿sí o no? Una fe que ya tenemos, o sea que la palabra ateísmo es muy relativa, porque a final de cuentas todos nosotros creemos en algo, en mayor o menor medida, ¿verdad? O sea, un ejemplo muy claro y muy directo. O sea, uno no trabaja 30 días para alguien si no cree que el día 1 va a cobrar, ¿o no? O sea, eso es mucha fe, ¿verdad? Trabajar 30 días, 1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, creyendo que el día 1 vas a cobrar. Eso es tener mucha fe, ¿verdad? Aleluya. Y así nosotros todos tenemos esta fe natural que nos levanta cada mañana, ¿verdad? O sea, mira, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a coger un autobús porque este me llevará al trabajo, voy a coger mi coche porque este me hará esto. O sea, tenemos una fe natural. Aleluya. La segunda clase de fe es la fe que nosotros denominamos, la Biblia la denomina la fe salvadora, que es un regalo de Dios que nos permite creer en Jesucristo y es necesaria, básica para la salvación. Hemos leído antes, ¿verdad? Que es, o sea, el comienzo de todo. O sea, ¿por qué? Porque la fe, ella es el motor que nos mueve en este mundo. Y la fe salvadora, aleluya, es la fe que agrada a Dios, porque creemos en Dios. Y ya no nos hace falta ver nada, tocar nada, sino que lo creemos aquí dentro de nuestro corazón. Y la tercera clase de fe es la fe sobrenatural, de la que hablamos también, que es un don espiritual que Dios otorga a ciertas personas, a los creyentes, para realizar milagros y otras manifestaciones de su poder. Amén. Es uno de los dones espirituales que están allí en 1 Corintios capítulo 12. Y no podemos comenzar una vida nueva si no tenemos exactamente la fe. Pero ya no es la fe, solamente la fe natural, de lo que creemos en nuestro cotidiano, en nuestra rutina diaria. Es necesario algo más, un paso más. Amén. Y la definición, muchas veces, o sea, he escuchado de especialistas que la definición de la depresión profunda es la ausencia completa de cualquier clase de fe. El depresivo no cree ni siquiera que va a llegar mañana, o sea, él no quiere que llegue el mañana. O sea, él no anhela ni vivir. O sea, no tiene anhelos alguno, no tiene esperanza de nada, no quiere, o sea, el mundo es como si estuviera en un total y completo vacío. Aleluya. Y así nosotros como creyentes creemos, además de esta fe natural que todos tenemos, esta fe salvadora, esta fe sobrenatural, aleluya, una fuente verdadera, aleluya, de fe que salva, justifica, santifica y nos llevará al cielo, porque es una fe que no está fundamentada en el conocimiento humano, en lo natural, sino que nuestra fe está puesta en ¿quién? En Cristo, en Jesús. Y Hebreos capítulo 12, 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces la fe es como estos cimientos que se necesita para construir una buena edificación. Pero hoy vamos a leer un texto muy conocido y ahora sí, vamos a entrar en este punto de vista que he dicho antes, aleluya,
que quizás para algunos sea desconocido, pero y para los que ya conocemos eso también traerá un refrigerio a nuestras almas. Vamos a leer el capítulo 12 de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 12, a partir del versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y esto no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Es una historia muy trágica para los que conocemos en profundidad esta historia, pero solo de leerla ya uno se encoge el corazón, ¿verdad? Aleluya. Pero la parte A de esta historia, vemos a un profeta hablando con un gran rey, el rey David, y explicándole en parábolas una historia que sucedió. Y la parte A de esta historia, David con la misma justicia se levantó, dice la palabra de Dios, con un furor tremendo, y dijo: este tiene que morir. Para él no hay misericordia, no hay arreglo, porque tal maldad no se hace. La parte A ya tenía el decreto, ya tenía la solución.
¿Qué era? Morir. Tenía que morir este desgraciado, ese desventurado, impiedoso, sea todos los adjetivos que queráis añadir a esta persona. Y antes de la parte B hay esta frase, ¿no?, que Natán dijo a David, que no cualquiera estaría dispuesto a enfrentarse a un rey, y mucho menos cuando un rey se volvía a su corazón impío, duro, soberbio. ¿Por qué? Porque podía costarle la vida al que le molestara con ciertas palabras. Pero Natán, que obedecía a Dios más que a los hombres, no temió en decirle a David: tú eres este a quien estás echando toda esta sentencia de muerte. Tú eres este maldito, tú eres este miserable, tú eres todo lo que tú has dicho. Y además de lo que tú has dicho, también eres digno de muerte. Y seguimos la lectura y llegamos al capítulo 3, al versículo 13, cuando David dice: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás como el hombre que tú has dicho que tenía que morir. Aleluya. Vemos claramente un hombre dispuesto a actuar con una severa justicia, pero, vamos al Salmo 51. Aquí lo que hemos leído en el versículo 13, pequé contra Jehová. El escritor solo quería hablar directamente lo que hizo David, pero aquí en el 51 de Salmos se expresa mejor esta decisión de David. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aleluya.
Vemos aquí explícitamente un clamor, una súplica de alguien arrepentido por todo lo que había hecho, ¿correcto? ¿Sí? Aleluya. Pero ¿qué llevó a este hombre a buscar el rostro de Dios tan desesperadamente? ¿Qué es lo que le motivó a hacerlo? Porque allí, bien allí dentro de sí, en lo más profundo del corazón de David, se encontraba aquel joven pastor, ¿os acordás? Aquí rey. Pero aquí había, o sea, dentro de él había aquel jovencito, aquel pastor, que era conforme el corazón de Dios. Aquel niño, aquel jovencito, que cuando Dios habló con Samuel, dijo: mira, Samuel, tú conoces el hombre desde fuera. Tú ves lo que ves el hombre, fuerza, músculo y nada más, pero yo conozco lo que está dentro. Aleluya. Y este jovencito tiene un corazón como el mío. Aleluya. Dentro de este hombre roto por el pecado, había este hombre que derribó gigante, que luchó con ejércitos, y hasta cuando tocaba a los demonios tenía que huir. Aleluya. ¿Y qué llevó a este hombre a postrarse delante de su Dios? Pues sí, ella, esta palabrita pequeña, aleluya, lo llevó a este lugar. El corazón de Dios, aleluya, estaba David en el corazón de Dios. Pero hacía falta que este hombre se derramara delante de Dios, pero no de cualquier manera, sino basado en una fe genuina. Porque ¿qué es la fe de verdad? ¿Qué es lo que comienza con esta primera fe? Aleluya. Porque que empieza a reconocer la necesidad de salvación y arrepentirse por los pecados, seguidos de una entrega total a Cristo. Porque cuando una persona abre su corazón y reconoce su situación, aleluya, naturalmente él entiende que pasará algo, vendrá algún resultado de su actuación. Vemos en los tribunales, ¿sí o no? Cuando el juez, la primera cosa que el juez pregunta antes de seguir con todo el juicio, pregunta al acusado: ¿cómo te consideras tú? ¿Culpable o inocente? ¿Y qué siempre dice los acusados? Porque en su sã conciencia él sabe que si se declara culpable, habrá una sentencia que le espera, habrá un resultado de su confesión, ¿verdad? Aleluya. Aunque eso es un atenuante, ¿vale? Es solo un atenuante, que significa que el juez, viendo tu sinceridad, o sea, él puede rebajar un poquito la pena, hacer algunas cositas, pero no es excluyente, o sea, sí o sí, se apagarás por aquel pecado. Aún así, vemos la persona por lógica humana, ella se declara, por supuesto, yo soy inocente, ¿vale? Y es por eso que en este momento, dentro de nuestro consciente y subconsciente, ya tenemos preparado las indagaciones correspondientes. Si reconozco que yo soy pecador, si reconozco que soy esclavo del pecado, que en mí solo hay maldad y nada más, si abro mi boca y digo todas estas cosas, entonces lo que me espera no es otra cosa que un castigo mortal por la culpa que yo llevo encima. Entonces, ¿qué yo hago? Me declaro inocente. Yo soy buena gente. Yo no hago daño a nadie. O sea, mira, todo lo que yo hago es justo, todo lo que yo hago es puro, o sea, pero en nuestro subconsciente sabemos que no es así.
Aquí dentro de nuestro ser interior, sabemos que esto no es nada más que una reacción de protección. Porque si abro mi boquita y digo lo que soy de verdad, es que me matarán. Y si yo digo, quizás yo diga, Señor, me reconozco que soy un pecador miserable. O sea, que me espera un rayo que me parta en medio. Isaías 55, del 6 al 9 dice, capítulo 55 de Isaías, versículos del 6 al 9 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio ¿en qué? En perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aleluya. Pensamos como pensamos y tenemos nuestras propias conclusiones, ¿verdad? Si abro mi boca, me caerá un rayo y me partirá en dos. Pero Dios, que es amor, infinitamente amor, Él piensa diferente y actúa totalmente diferente de nosotros. Amén. Vemos a un David cuando escucha la historia del hombre rico y el pobre. Aleluya. Este es el pensamiento del hombre: juicio y muerte inmediata. Este hombre es un miserable, tiene que morir. Aleluya. Pero cuando vemos la parte B, este Dios de amor, aleluya, que aún sabiendo nuestros errores y pecado, está ansioso esperando que los confesemos delante de Él, y al hacerlo, Él nos dirá a todos nosotros: no morirás, no morirás. ¿Quién sabe lo que dice Juan 3:16? Pero tenés que venir al estudio bíblico igual, ¿eh? Estás muy bien aplicado. Pero el 17 también dice algo muy importante. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La cuestión aquí es: el hombre sin Dios, la mujer sin Dios, ya está caminando en condenación, ya está bajo el yugo de la perdición. Aleluya. Mas, versículo 17 de Juan 3, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aleluya. La palabra que quiere decir: mis pensamientos no son como del David, aleluya, que estaba dispuesto a matar a aquel hombre sin haberle escuchado, sino que mis pensamientos son, aleluya, muchísimo más altos que los vuestros. Aleluya. ¿Y qué pensamiento de Dios tiene para nosotros? La salvación y la vida eterna. Amén. Desde este punto de vista, la fe, ella tiene ahora muchísimo más sentido. Porque cuando yo abro mi boca, cuando yo confieso lo que hay aquí dentro de mí, aleluya, entonces yo creo que Él es y siempre será
misericordioso, aleluya, para perdonar mis pecados. El mundo dice, si te equivocas, las pagarás. Si has fallado, ya no tienes perdón, aleluya. ¿Y qué hace uno en su desesperación? Pues me callo o intento parecer lo bueno, aleluya. O peor todavía, yo intentaré echar la culpa a todos los demás para que no me vean a mí. Pero Dios dice en Mateo 11, 28, 30, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. En otras palabras, el Señor está diciéndonos a todos nosotros, tantos los que ya le conocemos, como si hay alguien que no conoce a Cristo todavía y tenía este pequeño temor de reconocer sus pecados y sus fallas, porque pensaba y temía, seguro me van a señalar, me van a apuntar el dedo, seré tachado como el malo de la historia, porque total, mira, todos aquí son santos y yo sucio por el pecado. Entonces, ¿qué hago? Yo me callo porque tengo miedo. Aleluya. Dice la palabra de Dios, Proverbios 28, 13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Aleluya. Hay una gran diferencia cuando pensamos que al guardar este yo oculto, a fingir que soy buena gente, a que no vean mis errores, y esto me dará alegría y gozo y prosperidad. Dice la palabra de Dios que no hay prosperidad para tal, porque el descanso y la carga que uno lleva, o sea, es dentro del corazón. Aleluya. Y quizás uno se equivoque, ¿no? O sea, pensando que la abundancia de cosas es sinónimo de alegría y paz. ¿Sí o no? ¿Quién de nosotros no pensamos alguna vez, si yo tuviera 2 coches, sería más feliz? Y si tuviera 3 casas, sería un mar de felicidad. Y si tuviera cuentas en Caimanes, en Suiza y donde sea, o sea, eso sí, yo estaría nadando en alegría y felicidad. ¿A quién no se le cruzó por una vez los cables y pensaron que cada cosa cada vez más acumuladas, eso traería la paz y la alegría, aleluya, suficiente para vivir? Pero aquí encontramos a un David rey, a un David multimillonario para aquel entonces, a un David, un todopoderoso aquí en la tierra, ¿verdad? Lo que él decía era ley, lo que él no decía nadie se atrevía a decir, aleluya. Pero vemos él diciendo, cree en mí, Dios, un corazón puro. Y es más, devuélveme, aleluya, el gozo de tu salvación, que ya no la tengo. La carga en mi corazón es tan dura, estoy tan desesperado, aleluya, que preferiría la muerte. Entonces todo lo que él tenía, todo lo que él era y representaba para Israel, no le daba la paz suficiente. El hombre estaba deshecho por dentro. Aleluya. Estaba totalmente quebrantado por dentro. Y es necesario tener la fe suficiente para confesar delante de Dios que lo necesitamos, porque sin ella es imposible. Aleluya. Y es más, el resultado no es lo que tú piensas. Como dice la palabra de Dios, los pensamientos de Dios
son mucho más altos. Los caminos del Señor no son como los nuestros. Aleluya. Y es más, el Señor, viendo la condición del hombre que estaba destituido de su gloria, viendo la condición del hombre que caminaba rumbo a una condenación eterna, Él ha provisto la solución para este grave problema. Él ha provisto, aleluya, porque si fuera por mí, por ti, si viéramos esa situación de personas que van rumbo a una destrucción segura, quizás incluso nosotros les ayudaríamos para que fuera más rápido. ¿Por qué? Porque somos fáciles en juzgar. Somos fáciles en tener nuestros propios conceptos. David ni se inmutó. Cuando terminó la historia, se levantó, dice la palabra de Dios, con una furia, y no se había dado cuenta que era él, que estaba totalmente deshecho, reventado, quebrantado por dentro. Aleluya. Por eso la Biblia define la fe como esa certeza de lo que se espera y de la convicción de lo que no se ve. Las cosas que nosotros creemos que pasarán a la vista viéndolas, eso es lo que la Biblia llama las demás cosas en Mateo 6:31. Y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Pero antes de estas cosas, antes de empezar, aleluya, antes de que yo abra la puerta de trabajo, que yo sane al enfermo, que yo salve vidas, que yo haga milagros, prodigios y maravillas, aleluya, hay un lugar que yo quiero entrar para trabajar y transformar. Y ese lugar es nuestro corazón. Aleluya. Y solamente por medio de la fe, desde este punto de vista, aleluya, que la fe es el medio de la salvación que necesitamos. Por supuesto, no excluye la importancia de las obras, porque un corazón lleno de fe, un corazón que cree, un corazón que no tiene ninguna duda, por supuesto, le va a salir por todos lados las buenas obras. Aleluya. Es que es imposible guardar un corazón lleno de fe en cualquier lugar. Él, dice la palabra de Dios, es una fuente que fluye hacia afuera. Y una fuente tú puedes taparla aquí, ella sale por aquí. Pones aquí, ella revienta por aquí. Es imposible, hay que dejarla fluir. Aleluya. Y de la misma manera un corazón lleno de fe. Y no es simplemente una creencia intelectual, sino que una confianza activa, una esperanza en Dios, aunque no podemos ver físicamente. Aleluya. Es necesario empezar a creer en Dios desde nuestro corazón. Aleluya. Porque es donde comienza todo. Es donde empieza todo. Aleluya. Ser creyente no empieza en congregarse en un templo. Ser salvos en el Señor no comienza a participar en algún ministerio. No. Ser creyente empieza con este corazón que fue quebrantado, que fue transformado, que fue restaurado, regenerado por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y cuando comienza, aleluya, esta regeneración, cuando comienza esta fe, aleluya, siendo activa en nuestra vida, cuando confesamos, porque que si con tu boca confesares que Jesucristo, Dios lo levantó de los muertos, y crees en tu corazón, aleluya, serás salvo. Pero si hay un temor,
Si hay un temor evidente que se dice, si abro mi boquita, se armará la tercera guerra mundial. ¿Verdad? Aleluya, es todo lo contrario. Mas Dios, que es grande en misericordia, nos limpiará de todo pecado. Y es más, la frase, esta pequeñita frase, que Dios manda a Natán decir a David: no morirás. Aleluya. No morirás. ¿Por qué no moriré? Porque has confesado, te has arrepentido. Aleluya. Y el Salmo 51 expresa, aleluya, toda esta trayectoria de este hoyo, de este pozo de desesperación que estaba David. Pero él no estaba dispuesto a quedarse allí, no. Aleluya. Y dice: Señor, sácame de aquí. Yo quiero sentir este gozo de la salvación otra vez. Quítame de aquí, Señor. Aleluya. Las cuerdas de la muerte me están rodeando, pero Señor, sálvame. Y es más, Señor, después de que tú me salves, aleluya, a otros le daré a conocer, aleluya, a otros le diré que tú eres el que salva. Yo publicaré desde mi boca tu alabanza, aleluya. ¿Por qué? Porque tú no estás buscando profesionales, tú no estás buscando buena gente, tú no estás buscando los superstars, tú estás buscando aquellos con un corazón quebrantado.